Muy buenos días, habla Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy nos toca el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que se titula El rollo y el cordero. Estamos hablando de un tema, el Redentor del mundo, siendo Jesucristo. Y vamos a leer en esta porción de las Escrituras. También quiero mencionarles que he puesto en Facebook una copia del bosquejo de estas notas y así puede apreciar y estudiar estas notas en su propio tiempo. Y también quiero recordarles que este libro de Apocalipsis está dividido en varias secciones. Ya hemos visto capítulo 1 que tiene que ver con tiempo pasado, las cosas que has visto, dice Juan en capítulo 1, versículo 19. Más bien, si quiere, note capítulo 1, versículo 19 por un momento, porque ahí nos da las tres divisiones. Escribe las cosas que has visto. Esto corresponde al capítulo 1, la visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Luego dice en 19, la segunda frase, escribe las cosas que son en tiempo presente, que tiene que ver con capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. La edad de la iglesia que empezó con Pentecostés y termina con el rapto cuando viene Jesucristo para llevar su iglesia al cielo. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Estamos en la época de la iglesia. Hoy día, actualmente, nosotros somos representados por la iglesia en Filadelfia, la sexta iglesia. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata que entrará a la tribulación. Pues ya hemos empezado otra sección en capítulo 4 y estos dos capítulos 4 y 5 nos llevan a una escena en el cielo. En versículo 1 de capítulo 4 se oye una voz a Juan, sube acá, representando el rapto. Y Juan es llevado al tercer cielo donde mora la presencia de Dios. Él está sentado en su trono y ahí vemos un tiempo glorioso delante del trono de Dios. En capítulo 4 vimos esto en el estudio pasado y lo puede escuchar en Facebook también o ver las notas igualmente. Y hoy estamos continuando con esta escena en el cielo. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis se encuentran en el cielo. Todos los que están aquí revelados en estas porciones. Al llegar a capítulo 6 de Apocalipsis, volveremos a la tierra para empezar el tiempo de la tribulación. Y esto será el próximo estudio cuando entramos ya al capítulo 6, abriendo estos sellos de juicio y pestilencia sobre la faz de la tierra. Y durante la tribulación hay tres series de juicio. Primero los sellos, que son 7, luego las 7 trompetas y al final las 7 copas de ira. Y después de terminar estas 7 copas de ira, o sea, un total de 21 plagas que caerán sobre el mundo durante 7 años de tribulación, luego Cristo regresará para establecer su reino sobre este mundo por 1000 años. Será un tiempo muy glorioso. Pero estamos corriendo por delante y tenemos que volver aquí a lo que nos toca en el día de hoy en Apocalipsis capítulo 5. Si usted tiene su Biblia puede seguir, pero yo voy a leer de otra versión que nos da el relato con unas palabras más modernas y tal vez se entienda mejor si alguien está escuchando y no tiene su Biblia. Entonces estoy leyendo capítulo 5 de Apocalipsis. Escucha esta historia, esta descripción de la escena en el cielo. Dice así la palabra de Dios. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Un rollo es como un pergamino. En aquel día no tenían libros con páginas como nosotros tenemos hoy día, o como puede ver aquí detrás de mí en el estante, sino ellos escribían en rollos. Y en la mano derecha está este rollo, o sea, en la mano de Dios, el que está sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esto es importante, los 7 sellos, un rollo sellado.
Versículo 2. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Quién es digno? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Esta es la pregunta: ¿quién es digno de tomar el rollo y desatar los sellos? Luego vemos una presentación, continuando con versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, Juan, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En otras palabras, Jesucristo se acerca a su Padre y él toma de la mano de Dios el Padre el rollo. Y esta es la presentación: el león de Judá, la raíz de David y a la vez el Cordero de Dios. Hablaremos más de esto en un momento. Leamos la última parte del capítulo 5 con versículos 8 al final, y esta es la proclamación. Primero vimos la pregunta: ¿quién es digno? Luego la presentación de esta persona que es el Señor Jesucristo. Ahora vea la proclamación. Y cuando Jesús tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Tú fuiste sacrificado, y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Versículo 11. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles. Imagínense, miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Esta última parte del capítulo nos da un coro de alabanza por toda la creación. Van a honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Pues vamos a analizar estos 3 puntos importantes en el capítulo 5. Recuérdense que estamos en la escena del cielo y están dando adoración al Redentor del mundo, al Señor Jesucristo. Primero vemos la pregunta, o sea, una pregunta acerca de un sello rollado. Dios está sentado en el trono con un pergamino, un rollo sellado en la mano derecha. Tiene el rollo, y este rollo o pergamino representa la escritura de la tierra, o sea, el título de propiedad. Cuando uno es dueño de algo, pues conserva un título de propiedad y puede probar que usted es el dueño de aquella propiedad con la escritura. Dice los Salmos, capítulo 2, versículo 8, Dios el Padre dice a su Hijo Jesucristo: tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones.
toda la tierra como posesión tuya. Esa es la promesa de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Usted va a ser el heredero mío. Usted va a tener bajo su posesión, su poder, toda la tierra. Este rollo es un testamento y solo el heredero puede abrirlo, nadie más. Hebreos 1:2 dice, Dios lo ha designado a su Hijo como heredero de todo el universo. Dios ha designado a Jesucristo como heredero, como Rey de Reyes, como Señor de Señores de todo el universo. Un ángel poderoso en el versículo 2 hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar los 7 sellos? ¿Quién puede ser el dueño de este mundo? ¿Quién tiene la autoridad para ser Rey de Reyes? Pues muchos hombres han estado dispuestos, pero no dignos, a gobernar este mundo. Tales como Nimrod en Génesis, el faraón de Egipto, Nabucodonosor de Babilonia, Julio César de Roma, Alejandro el Magno de Grecia, Napoleón de Francia, Hitler de Alemania, Stalin de Rusia, y el mismo Satanás quiere gobernar este mundo a través del anticristo. Pero la pregunta no es quién está dispuesto. La pregunta es quién es digno. ¿Quién lo merece? Solo Jesucristo es digno. Y veremos por qué. Dios en el principio, en la creación, le había entregado a Adán el dominio o la escritura de este mundo cuando estuvo en el huerto de Edén. Leo en Génesis 1:26. Y Dios dijo, hagamos al ser humano, o sea el hombre, a nuestra imagen y nuestra semejanza, que tengan dominio, que los hombres tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, tengan hijos. Luego escuchen, llenen la tierra y sométanla, o sea, reinen sobre ella, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios le había entregado a Adán la escritura, el dominio de esta tierra, pero Adán y Eva le entregaron a Satanás el control de este mundo cuando pecaron y desobedecieron a Dios. Por lo tanto, ahora mismo Satanás es el Dios de este mundo, dice las Escrituras. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús revela la Santa Trinidad por medio de su humanidad y su divinidad. Él es el único que es el Dios hombre. Él es el puente entre Dios y los hombres. Pero el Dios de este siglo, el diablo, tiene ceguera espiritual sobre los ojos de toda persona que no ha recibido a Cristo como este Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Salvador y Señor de su vida. Más tarde, después de el tiempo en el huerto de Edén, años más tarde, siglos más tarde, cuando Jesús llegó a esta tierra, ahí está Satanás con el mismo plan. En una tentación, Satanás le tentó a Jesús 3 veces. Y en una de estas veces dice la Biblia que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si solo le adorara. Ahora, oiga cómo Jesús rechazó la tentación de Satanás. Mateo 4:8. De nuevo lo tentó el diablo, hablando de Jesucristo. El diablo le tentó a Jesús, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Luego Satanás dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús responde, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó
y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús venció esta tentación. En vez de adorar a Satanás y luego recibir como recompensa estos reinos del mundo, porque Él es el Dios de este mundo, pues Jesús rechazó esta tentación y fue al camino que Dios tenía para Él, el camino de la cruz. Unos 3 años más tarde, Jesús pagó el precio para redimir este mundo, con su propia vida, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Por tanto, ahora en Apocalipsis 5 vemos que solo Él es digno de recibir este rollo. Él tiene el derecho, Él tiene la dignidad de ser el rey de este universo. Escucha lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, todos somos seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo de Dios también se hizo de carne y sangre. Jesús tomó sobre él la forma de carne y sangre a través de la Virgen María. Él recibió un cuerpo humano a través del nacimiento físico. Luego dice, pues solo como ser humano podía morir. Como Dios allí en el cielo antes de su encarnación, Él no podría morir. Él es Dios eterno. Pero para poder morir y pagar la cuenta de nuestros pecados, Él tomó sobre Él la encarnación, un cuerpo humano a través de su nacimiento físico en la Virgen María. Dice así entonces, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién es el diablo? El Dios de este mundo, quien tiene el poder sobre la muerte. Satanás tenía este poder. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y al desobedecer a Dios, nosotros nos hacemos pecadores, entonces la paga es la muerte. Y así está el diablo feliz de la vida porque somos pecadores condenados a la muerte. Pero Jesús vino y destruyó, derrocó a este Dios de este siglo, a este Dios del mundo, el diablo. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que habían vivido esclavizados por temor a la muerte. Únicamente por medio de venir, ser un hombre humano, morir en la cruz, derramar su sangre, resucitar el tercer día, podía Jesús libertar a nosotros de esta condenación de muerte. Gracias a Dios que Jesús lo hizo así. Y así nosotros lo llamamos nuestro Salvador. Pero volviendo a la escena, cuando vemos a Dios con el rollo en la mano, el ángel haciendo la pregunta, ¿quién es digno? Y no aparece nadie. Nota lo que dice ahí en versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, en el mundo de los espíritus. Nadie podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y por eso lloraba Juan. Porque él está pensando, si nadie es digno de tomar este rollo y desatarlo, pues entonces nos quedaremos bajo la condenación de pecado. No hay esperanzas de salvación. No hay libertad de la muerte. Pero luego un ángel le dice, no digo yo, uno de los ancianos más bien, los 24 ancianos, uno le dice en versículo 5, no llora más, Juan, aquí viene uno. Hay uno. La presentación, entonces, vemos en versículos 5, 6 y 7. Ahí está el Señor Jesucristo, que podría tomar el rollo en su mano y desatar sus sellos. Acuérdense, ¿qué es este rollo? La escritura de la tierra, el plan de Dios para la humanidad, desde la creación hasta el final del tiempo. ¿Quién es digno de gobernar este mundo? ¿Quién es digno de salvar este mundo? ¿Quién es digno de redimir la humanidad? Solo el Señor Jesucristo. Daniel habla también de este acontecimiento en su libro, en Daniel capítulo 7. Voy a leer versículos 13 y 14. Daniel dice, seguí mirando en las visiones nocturnas. Él está acostado y tiene esta visión del cielo. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que se dirigió al anciano de días, que es Dios el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. 2500 años atrás, o sea, 500 años antes de Jesucristo aún, Daniel también tuvo esta visión. La visión que cuando Cristo sería presentado delante de su Padre, pero ya como un cordero sacrificado. Ahí vemos el Redentor sacrificado por nuestros pecados. Más adelante, en este estudio de Apocalipsis, vamos a combinar varios pasajes del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Estos dos van mano en mano, Daniel y Apocalipsis. Y les doy una tarea. Si están siguiendo estos estudios, podría comenzar a leer el libro de Daniel y así pueda entender lo que vamos a abrir en este libro también en los estudios próximos. Bueno, aquí cuando se presenta Jesús, Él se nombra con 3 nombres. Primero, el león de Judá. Jacob, el nieto de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y ya en su vejez, justo antes de morir, él llamó a sus 12 hijos para bendecirlos. Y la bendición que él le dio a Judá era la bendición de que el rey vendría de esta tribu. Yo leo en Génesis 49:10. El cetro o el bastón del rey, el cetro, no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Jesús nació de la tribu de Judá. Ambos, José y María, eran de la tribu de Judá y también de la familia de David. Tiene aquí el nombre, la raíz de David. Jesucristo es un descendiente de David, el rey. Y cuando Él regresa al final de la tribulación, Jesús va a reinar en Jerusalén sobre el trono de su padre David, dice la palabra de Dios. Dice Lucas 1:33, el ángel está hablando a María, la madre de Jesús, y él dice, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Es un reino eterno. Esto es todavía para el futuro. No ha ocurrido todavía. Cristo vino la primera vez hace 2000 años como sacrificio, como el cordero para morir por los pecados del mundo. Pero cuando Cristo regresa la segunda vez, Él vendrá como un guerrero fuerte. Lo veremos en Apocalipsis 19. Y Él vendrá como soberano, como Rey de Reyes. Bueno, el león de Judá, la raíz de David. Pero cuando Juan gira la cabeza para ver quién es esta persona que viene, él no mira un tirano, un presidente, un rey con la apariencia física que nosotros esperaríamos, sino él ve a un cordero. Un cordero. Y dice la palabra de Dios que este cordero aparecía como si fuera sacrificado. Inmolado significa sacrificado, con referencia a su crucifixión. ¿Sabe que Jesús todavía lleva los cicatrices en sus manos y en sus pies de la crucifixión? Después de resucitar, Él mostró sus manos, sus pies a Tomás, uno de los discípulos, y Él les dijo, y también su costado, donde la lanza fue introducida. Entonces ahí vemos que Jesús es el Cordero sacrificado por los pecados del mundo. Ahora, hermanos, esto todo es en el plan de Dios desde el principio. Regresemos atrás a Génesis por un momento. 4 ejemplos. Primero en Génesis 22 vemos a Abraham, el padre del pueblo judío, y él está ofreciendo a Isaac, a Dios, en un holocausto. Dios le había probado a Abraham y le dijo, lleve a Isaac al monte Moría y sacrifíquelo. Cuando Abraham llegó a esta parte alta del monte Moría, pues hizo un altar de piedras
puso la leña y luego puso a Isaac por encima y levantó el cuchillo para degollar a su propio hijo y derramar su sangre. En esto Dios le sostuvo la mano y dijo, no, ya hasta este momento ya es suficiente. Y le dijo a Abraham, mira, allá en un arbusto había un carnero allí que fue sacrificado en lugar de Isaac. El sacrificio para un individuo, un solo hombre, Isaac. Años más tarde, unos 450 años más tarde, en el tiempo de Moisés, en Éxodo 12, cuando Israel sale de Egipto, o está por salir de Egipto, pues ellos celebran la noche de la Pascua. Y Moisés les da órdenes de tomar un cordero y guardarlo por unos días para ver que no haya mancha, ni enfermedad, ni quebradura en este animal, que sea un animal perfecto, porque representa al Señor Jesucristo, y luego sacrificar este animal, derramar la sangre y poner la sangre sobre la parte de arriba y los postes de la puerta. Y en aquella noche pasó el ángel de muerte sobre Egipto, pero cuando el ángel veía la sangre, él sobrepasaba esa casa sin matar a nadie. Pero en las casas donde no habían aplicado la sangre, ahí murió el primogénito de cada hogar. Esto fue el sacrificio para la familia, salvando la familia. Luego, unos años más tarde, cuando Moisés e Israel están en el desierto, caminando desde Egipto a la tierra prometida de Canaán, pues Dios les da un día de expiación, un día al año cuando toda la nación recibiría perdón por sus pecados. Y Dios ordenara que llevaran un macho cabrío en sacrificio. Actualmente habían dos y ellos hicieron suerte sobre estos dos animales y uno fue sacrificado, derramado su sangre, y luego el otro, pues el sacerdote le imponía las manos, confesaba los pecados del pueblo y llevaron ese animal fuera al desierto y lo soltaba allá para que caminara en soledad por el resto de su vida. Ambos representaban a Jesucristo. Él fue derramado, o sea, su sangre fue derramada en la cruz, pero también Él llevó todos nuestros pecados sobre Él. Y esto fue el sacrificio para toda la nación. Pero luego, ¿qué puedo decir? Unos 1500 años más tarde, después de Moisés, cuando vino Jesús, Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando un día, y él mira y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de qué? Del mundo, del mundo. El sacrificio para todo el mundo. Ahí vemos el plan de Dios, el sacrificio para un hombre, Isaac, el sacrificio para la familia hebrea allí en su casa en la Pascua, el sacrificio para toda la nación de Israel en el día de expiación y al final el sacrificio para todo el mundo, el Cordero de Dios. Este es el que está presentado a Dios ahora en Apocalipsis 5, el Cordero como sacrificado. Jesús vino la primera vez como Cordero sacrificio para el mundo y luego cuando Él regresa, Él vendrá como el León de Judá para reinar y gobernar en este mundo. Dice ahí en Apocalipsis 19 que cuando Él viene montado en un caballo blanco con los huestes celestiales detrás de Él, Él tendrá de su boca una espada aguda que se llama la palabra de Dios y tiene escrito aquí por su lado Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el único que es digno. Él es el Todopoderoso. Lo describe con 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus. Ahora, esto no es algo rarísimo ni nada así, es un simbolismo. Los 7 cuernos, pues el cuerno en la Biblia siempre representa potencia, poder, autoridad. Y Él tiene el poder perfecto. Dice Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús, toda autoridad. Él es omnipotente, tiene toda omnipotencia, 7 cuernos. Luego 7 ojos, esto habla de que Él puede ver todo. Él tiene todo conocimiento, sabiduría, habla de su omnisciencia. No hay nada escondido de los ojos de Dios. Los 7 espíritus, habla de su presencia porque dice que ellos corren por todas partes de la tierra. Jesús está en todo lugar por medio de su Espíritu Santo. No hay lugar escondido de Él.
Así podemos ver que Él es el más potente, más de autoridad. Él es el único que es digno de recibir este rollo. Pues llegamos ahora a la última parte de este capítulo, la proclamación. Primero vimos la pregunta, ¿quién es digno? Luego vimos la presentación, Jesucristo es digno. Y ahora todo el cielo proclama esta gloria del Señor Jesucristo. Vemos aquí el reino salvado. Primero era un rollo sellado, después un redentor sacrificado, el Cordero, y ahora vemos el reino salvado. Ahí en versículo 8 dice la Biblia, y cuando hubo tomado el libro, cuando Jesús recibió el libro, el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Primero vemos adoración con arpas, que habla de música, que habla de himnos de adoración. Después copas de incienso. El incienso siempre se usaba por medio de los sacerdotes en el templo en forma de oración a Dios, que da una buena fragancia y representa la oración hecha a Dios. Entonces, adoración. Versículo 14 también dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En esta proclamación vemos adoración. Vamos a tirarnos sobre nuestras rodillas y vamos a adorar al Señor Jesucristo. Pero también hay acción de gracias. Acción de gracias porque dice versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado o inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Sí, vamos a darle acciones de gracias al Señor Jesucristo por haber muerto en la cruz, por haber derramado su sangre para salvarnos de nuestros pecados, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y vamos a reinar con Él sobre la tierra, dice versículo 10. Es una profecía que vamos a regresar con Jesús del cielo, y vamos a reinar con Él sobre esta tierra. Luego, al final, hay alabanza. Toda la creación está alabando a Dios. Versículo 12. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nota 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Yo estaba pensando en esto. Hasta los peces van a tener voces. Con sus burbujas o no sé cómo, van a alabar a Dios. En aquel momento, toda la creación va a adorar a Dios y darle alabanza. Filipenses 2:9 lo cierra de esta forma. Por lo cual, Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo. No hay otro más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Un día vamos a arrodillarnos delante del Señor. Nosotros que somos salvos lo haremos voluntariamente, con gozo, con gratitud por habernos salvado el Señor Jesucristo. Pero para aquella persona que todavía rechaza a Jesús y dice, no, yo no quiero la salvación, yo no quiero nada con Él, tendrá que doblar la rodilla y confesar que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que no hay otro con más autoridad que Él. Y todavía usted, inconverso, tendrá que ser echado al lago de fuego. Ahora, no tiene que terminar así. Si solo se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como su Salvador personal. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando a nosotros, sus discípulos, antes de irse al cielo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahí está nuestra tarea. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Luego, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que Él venga, el Señor está con nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Bueno, las personas salvas en el cielo reconocen que solo pueden estar allí por medio de esta gracia de Dios, por medio de la redención en el Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Él. Pero todavía en este mundo hay mucha gente que no han recibido a Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados. Tiene que llegar a un momento cuando usted reconoce, yo soy pecador, yo merezco el infierno, yo no merezco el cielo, soy pecador, mis pecados requieren la muerte, la condenación, pero yo echo mi vida, mi futuro sobre las manos de Dios. Y yo le digo, Dios, tenga misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que Cristo murió en mi lugar en la cruz de Calvario y Él derramó su sangre para pagar por mis pecados. Dios, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo lo recibo por fe en mi vida. Sálvame, Jesús. Y Jesús le salvará en ese mismo momento cuando usted hace tal oración. Y Él le dará vida eterna, Él le dará perdón de pecados. Y un día usted estará con el resto de nosotros en las glorias del cielo, alabando al Señor. Hoy es el día de la salvación. No es el día de mañana, es hoy. Porque no tenemos la promesa de mañana. Quizá Cristo viene hoy. Quizá usted va a morir hoy. En estos mismos días yo he perdido varios amigos a la enfermedad de cáncer. Y pues hombres cristianos, mujeres cristianas que servían a Dios. Pero por causa de la pecaminosidad de este cuerpo terrenal, tenemos que morir. Un día u otro tenemos que morir. Pero gracias a Dios que cuando tenemos a Cristo, estaremos llevados a la presencia de Él en aquel mismo momento. Dice Billy Graham, cuando uno respira por última vez en la tierra, su próximo respiro es en el cielo con el Señor. Gloria a Dios por eso. Pues si ha recibido bendición de este estudio hoy, yo le invito a que lo comparta con presionar el botón de compartir en su iPad, su teléfono, o celular digo, o su computadora. Y pues vamos a continuar en este estudio. Ya entramos al capítulo 6 de Apocalipsis. En el próximo, como yo dije antes, les doy la tarea de ir leyendo el libro de Daniel también para entender algo de estas profecías que se van a combinar Daniel con Apocalipsis. Ya cuando abramos en capítulo 6, vamos a ver la apertura de la tribulación. Yo sé que muchos han estado esperando. Bueno, por fin ya el hermano llegó a este momento de explicarnos la tribulación. Pues poquito a poco vamos estudiando la palabra de Dios. Que tengan muy buen día, que Dios les bendiga. Vamos a cerrar en oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir esta porción de tu palabra. Gracias por la bendición que tú me has dado en estudiarla y pues aprender nuevas cosas y aplicarlas a mi vida. Ahora pido que esta palabra caiga en tierra fértil, en un corazón abierto, en una persona ya lista para escuchar tu palabra y obedecerla y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y para cada cristiano que ha escuchado, que reciba ánimo y bendición para continuar en su vida de servicio al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.